inicio a lo que es esta materia que es programación, teniendo en cuenta todos los datos, vamos a arrancar con un poquitito una definición básica de cómo funciona nuestra computadora al momento, ¿sí?, de los procesos que realiza, ¿sí?, una pequeña estructura y una introducción a lo que son los diferentes sistemas que nos podemos encontrar y cómo trabajan los mismos, ¿sí? Si nosotros nos queremos centrar o pensamos, ¿sí?, en una pequeña definición, podemos decir que para nosotros la computadora siempre va a ser la máquina utilizada para el tratamiento de diferentes datos, ¿sí?, para generar información, y estas tareas se van a estar siendo llevadas a cabo por los programas, ¿sí?, que son con los que nosotros vamos a trabajar, lo que nosotros vamos a desarrollar para el diferente tratamiento de datos y de información, ¿sí? Con objeto, ¿sí?, de comprender el rol que van a tener los programas, vamos a estar describiendo en esta primera parte de introducción los componentes principales, simplificarlo un poquito, ¿sí?, y vamos a estar bien describiendo los programas y cómo hacen uso de los recursos, ¿sí?, de las computadoras para alcanzar el objetivo en el cual está definido nuestro programa, ¿sí? Si nosotros nos centramos un poco en los diferentes componentes que nosotros podemos encontrar o que van a estar trabajando, ¿sí?, podemos definirnos un poco en la computadora como una unidad central de procesos, ¿sí?, en la que va a contar con una memoria principal, unidades de entrada y salida y los diferentes buses de comunicación, ¿sí? Si nosotros nos centramos, ¿sí?, en la unidad central de proceso, podemos decir que va a estar encargada de ejecutar las diferentes operaciones, ¿sí?, sobre el conjunto de datos, que es lo que nosotros vamos a estar llamando unidad de aritmético lógica, ¿sí? Es los diferentes procesos que va a poder realizar nuestra unidad central de procesos, ¿sí? Estas operaciones se va a estar generalmente constituyendo de las instrucciones simples que nosotros nos podemos encontrar o podemos realizar con cualquier tipo de computador, sumar, restar, borrar, copiar entre ellos, ¿sí?, y van a estar definidas ya, predefinidas por la unidad aritmética lógica, ¿sí? Ahora, si nosotros nos centramos, ¿sí?, en el segundo componente de relevancia, ¿sí?, de la unidad central de procesos, nosotros nos podemos definir, ¿sí?, que es nuestro procesador, podemos definir una unidad de control, ¿sí?, que va a ser la encargada de coordinar la ejecución de las operaciones y trabaja en conjunto con la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Dentro de nuestro procesador, de nuestra computadora, vamos a tener nuestra pequeña unidad de control que va a ser la que resuelve las acciones que nos da nuestra unidad lógica, vamos a resumirle para cerrarlo un poco, achicarlo un poco, ¿sí? El conjunto de datos, ¿sí?, que va a ser procesado para generar la información, va a estar siendo almacenado dentro de la memoria principal, ¿sí?, o memoria central con la que nos podemos encontrar, ¿sí? Si nosotros queremos procesar esa información, va a ser almacenado directamente en la memoria principal, pero suele ser asistida por una pequeña memoria que es la memoria de caché, ¿sí? Es una memoria volátil a razón de los procesos que nosotros estamos realizando, ¿sí? Si nosotros queremos determinar, ¿sí?, que las acciones que nosotros estamos trabajando, ¿sí?, dentro de nuestra unidad aritmética lógica queden definidas,
nosotros tenemos que estar utilizando los diferentes dispositivos de entrada y salida, ¿sí? En este caso, como nosotros normalmente dentro de lo que es la definición de, por ahí, complementos de la computadora, siempre decimos los diferentes periféricos de entrada y salida, hablamos de teclado, mouse, monitor, donde nosotros vemos reflejadas las acciones que nosotros estamos generando, ¿sí? Yo quiero que interpretemos en este caso como dispositivo de entrada-salida, como estamos hablando de unidad central de procesos de acción, como la entidad o el dispositivo de almacenamiento de nosotros vamos a respaldar, a guardar las acciones que nosotros realizamos con nuestros programas, ¿sí? Si nosotros nos definimos en la unidad de entrada-salida, podemos decir que van a estar incluyendo los dispositivos de almacenamiento como las memorias externas, memorias secundarias, los discos rígidos, memorias flash, donde nosotros vamos a estar almacenando, ¿sí? Nosotros necesitamos que el flujo de la información, ¿sí?, a razón de las acciones que nosotros realizamos por la unidad aritmética y lógica, pasen de la memoria central, que es una acción volátil, a que quede definida, ¿sí? Por eso el proceso de elaboración pasa de la memoria principal a las unidades de entrada y salida para su almacenamiento a través de los diferentes buses de comunicación, ¿sí? De esa manera es más o menos cómo trabaja un programa, un sistema dentro de lo que es nuestra computadora. La acción que lleva la computadora y el proceso que debemos generar con nuestros programas para llegar al resultado que nosotros estamos intentando lograr, ¿sí? ¿Me entendieron esta parte más o menos? Sí. Sí, profesor. Sí, entendido. Si nosotros nos basamos en esa parte, nosotros podemos ya dirigirnos un poco a lo que son las clasificaciones de los software, ¿sí? Si nosotros entendemos, ¿sí?, o nos basamos en la descripción que nos han dicho eternamente en computación, en lo que hemos visto en primaria, en secundaria, nos definen como los software como todo aquello que nosotros no podemos tocar, es la parte blanda de nuestro sistema, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que comprender es que no es solamente una descripción tan abierta, por así decirlo. Tenemos diferentes tipos de software y tenemos que comprender que cada uno realiza una acción correspondiente dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra computadora, ¿sí?, o de la acción que nosotros queramos realizar. Tenemos diferentes tipos de software, como ya sea el software base, que todos lo podemos llegar a conocer como la BIOS de nuestra computadora, encargada de los procesos generales de configuración y de procesamiento de nuestros recursos de la computadora, ¿sí? Los diferentes sistemas operativos ya es algo un poco más amplio, comprendiendo los procesos que realizan las acciones de nuestros componentes, conjunto de programas que controla el hardware, coordinando las funciones básicas de los componentes de la computadora y que nos permite que el hardware se mantenga operativo en un 100%, ¿sí? A raíz de esto vamos a pasar a lo que pueden ser los diferentes tipos de sistema operativo, ¿sí?, teniendo en cuenta las necesidades que vamos a tener cada uno, la administración de la entrada y salida de datos que veníamos hablando, ¿sí? Dentro de lo que es nuestra computadora, el sistema operativo se va a encargar en gran parte del traspaso de la información de los programas que vamos a estar trabajando o que nosotros vamos a estar generando para que trabajen directamente con los componentes que nosotros tenemos en la computadora, ¿sí? Los diferentes controles de interfase, los periféricos, lectura y grabación de los datos en el disco para hacerlo por ahí que quede grabado, que quede definido en un almacenamiento
de memoria, ¿sí? Para que los datos que nosotros hemos procesado no queden en el aire y no los perdamos, ¿sí? Y que pueda ser totalmente óptimo. Nosotros, en conjunto con los sistemas operativos que vamos a estar trabajando siempre, tenemos una relación directa con lo que nos interesa a nosotros, que son los lenguajes de programación. Son los diferentes programas, ¿sí?, utilizados para el desarrollo de los sistemas de aplicación. Estos lenguajes de programación van a ser los que van a estar traduciendo las diferentes sentencias escritas en alto nivel para el código binario, para que la computadora pueda interpretar lo que nosotros estamos ingresando, ¿sí? De esa manera trabajan los lenguajes de programación. Lo dejamos esto un poquitito en el aire, ahora vamos a volver y centrarnos un poco más, ¿sí? Podemos encontrar los diferentes software de aplicación, como vemos en la definición. A ver, un momento, vi el mensaje que me acaban de mandar aquí. Un segundito, si me aguardan, veo solucionarle para el compañero que no está pudiendo acceder y ya continuamos. Aguárdame un minuto, por favor. De hoy. Como estábamos hablando, ¿sí?, a razón, lo que nombramos recién fue los lenguajes de programación. Con los lenguajes de programación nosotros podemos desarrollar los diferentes software de aplicaciones también, que va a ser el conjunto de programas de computación desarrollado para realizar en combinación con la actividad humana tareas y procesos específicos relacionados, en general, con el procesamiento de la información. Puede ser los programas que nosotros hemos generado, pueden ser los diferentes software que ya contamos, ¿sí?, para diferentes procesos de información con la computadora o que nosotros podemos descargar, ¿sí? Este tipo de software se relaciona directamente con el lenguaje de programación porque es una de las partes que nosotros podemos crear con nuestros lenguajes, ¿sí? Y los diferentes paquetes de software, ¿sí?, que son el conjunto de programas aplicativos, como puede ser el Office 360 en un conjunto, ¿sí?, desarrollado por un productor de software para la aplicación de tareas específicas y frecuentes, ¿sí? Si nosotros nos centramos en este tipo de paquetes, comercialmente se van a encontrar disponibles para cualquier tipo de usuario, cualquier tipo de servidor o de sistema operativo, ¿sí? Son pequeñas cosas que nosotros tenemos que ir analizando y teniendo en cuenta al momento de que nosotros podamos empezar a desarrollar nuestros programas con nuestros lenguajes de programación, ¿sí?, con los diferentes códigos, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, nos vamos a centrar, volvemos nuevamente, como les había dicho, en lenguajes de programación, ¿sí? Nosotros podemos encontrarnos con diferentes tipos de lenguaje de programación. Tenemos por así decirlo, tres clasificaciones en las que podemos definirlos por su abstracción, por su forma de ejecución y según su paradigma, ¿sí? Si nosotros nos centramos en la abstracción, podemos hablar de bajo nivel y de alto nivel, ¿sí? De alto nivel, ¿sí?, es los que realizan con mayor nivel de abstracción, ¿sí? El alto nivel de abstracción va a implicar que pueden generarse programas de computadora que apunten a solucionar problemas complejos, ¿sí? El lenguaje de alto nivel nos permite a nosotros, ¿sí?, generar rápidamente diferentes gráficos en la pantalla, establecer comunicaciones entre los diferentes dispositivos remotos, acceder a una base de datos, ¿sí?, sin conocer los detalles específicos por ahí de implementación de las operaciones de bajo nivel, ¿sí? Si nosotros nos centramos, ¿sí?, voy a dar un ejemplo, todo lo que sea de alto nivel, nosotros nos podemos centrar en que son los lenguajes que todo el mundo puede llegar a conocer para la elaboración de diferentes sistemas,
apps móviles, apps web, ¿sí? Aplicaciones híbridas, ya sea como C++, Java, Object-C para realizar software para lo que es Apple, ¿sí? Swift, Python, PHP, JavaScript, todos esos tipos de lenguaje son de alto nivel. Si nosotros nos basamos en bajo nivel, nosotros estamos hablando de operaciones un poco más básicas, ¿sí? Normalmente nosotros no solemos utilizar lenguajes de bajo nivel, ya que, como veníamos diciendo, son lenguajes ensambladores. Implica una definición de las operaciones, por más básicas que sean, pero con por ahí una sintaxis más aproximada al lenguaje humano, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Todas las operaciones, por ejemplo, de suma de dos datos, podrán tener un nombre asociado a la palabra sumar, ¿sí? Directamente, sin toda una lógica por detrás. Por ahí, ¿sí? Se puede interpretar que el pseudocódigo que nosotros vamos a utilizar en este caso va a ser un lenguaje de programación de bajo nivel, ¿sí? Teniendo en cuenta los pequeños procesos que puede llegar, vamos a llegar a generar, ¿sí? Pero con un lenguaje bastante más natural. ¿Me explico bien en la diferencia entre ambos? Y ahí sí continúo. Sí, perfecto. Bueno. Sí, profesor. A raíz, estos dos tipos de codificación normalmente se encargan, como veníamos hablando en el flujo de la información de los diferentes procesos que nosotros generamos con las acciones que traduce nuestra computadora, se encargan de traducir lo que nosotros necesitamos al lenguaje o código máquina, ¿sí? Para que interprete la computadora lo que nosotros estamos necesitando. Hay todo un trasfondo en relación a las acciones que están realizando los diferentes lenguajes de programación para lograr el objetivo de, en este caso, nuestro algoritmo, nuestro programa, nuestro sistema que estemos generando. Si nosotros queremos una definición de lo que es el código máquina o lenguaje máquina, nos tenemos que remitir al conjunto de operaciones definidas, ¿sí? Al momento de diseñar el hardware de la computadora. Se va a comunicar directamente por la unidad central de proceso a la acción que está correspondida, ¿sí? Ese hardware a realizar. Nosotros, a través de un algoritmo, ¿sí? Indicamos que queremos que a la acción de un clic dentro de nuestro sistema nos habilite la cámara, por así decirlo. A través de una acción de un lenguaje de alto nivel, va a traducirlo y va a transformarlo en lenguaje máquina para que el hardware comprenda la acción que debe realizar, ¿sí? De esa manera es como nosotros solemos trabajar en los diferentes ámbitos de lo que es el lenguaje, ¿sí? Si nosotros queremos, ¿sí? Por ahí interpretar un poco más o definir o separar los lenguajes de programación que podemos encontrarnos, podemos saber si son por ahí compilados o interpretados, ¿sí? Si nosotros nos estamos basando, ¿sí? En los diferentes software que son interpretados, nos va a decir que el rol del intérprete, ¿sí? En este caso, es el de traducir la instrucción a medida que se va ejecutando, ¿sí? Y eso nos va a dar una salida, ¿sí? Nosotros vamos a realizar una entrada, va a interpretarlo directamente y ya nos va a dar una salida, ¿sí? Por ahí se basa mucho en lo que es un lenguaje de bajo nivel, el interpretado, ¿sí? Si nosotros nos basamos en el compilado, que es con lo que nosotros solemos trabajar con los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Nos vamos a remitir que nosotros requerimos que las instrucciones escritas en el lenguaje, ¿sí? Sean traducidas antes de la ejecución para que interprete bien nuestra máquina. Esta compilación
que va a estar realizando el compilador, ¿sí? Genera un código objeto, ¿sí? Para la ejecución en un tipo determinado de máquina y nos va a realizar una ventaja principal para que los lenguajes que utilizan los compiladores van a ser más rápidos, ya que la traducción se realiza antes de la ejecución, ¿sí? Y esta se realiza para el programa completo. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros vamos a realizar nuestro código con la solicitud. El programa que nosotros vamos a estar utilizando para escribir nuestro compilador se va a encargar de transformarlo en el código máquina para llevar a la ejecución y nos dé la salida por ahí en nuestra consola o en el momento que estamos desarrollando, o la salida directamente en la visual de nuestro monitor cuando ya está finalizado nuestro sistema. Nosotros siempre utilizamos los diferentes compiladores en el lenguaje de alto nivel para el desarrollo, ¿sí, chicos? Si nosotros por ahí queremos realizar un sistema para que trabaje en cualquier tipo de computadora, nos vamos a encontrar con ciertas limitaciones en esta parte, entre el compilador, código máquina y la ejecución, ¿sí? Entonces, ¿sí, Juan Pablo? El código máquina es lo que nosotros conocemos como código binario, es un código que interpreta la computadora, ¿sí? O nuestro hardware, y le indica la acción que va a realizar. Es el tipo de codificación más básico que existe, ¿sí? Normalmente en los inicios de lo que es la programación se escribía en una básica de código binario, pero eso nos llevaba a tener códigos, imagínense, de cientos y cientos de páginas. Entonces nosotros empezamos, o sea, las personas empezaron a necesitar otro tipo de lenguaje de programación para poder interpretarlo de una manera más eficaz esto, ¿sí? A raíz de la necesidad de una compilación más rápida, empezaron a aparecer los lenguajes de bajo nivel, ¿sí? Pero seguía siendo lento el proceso que podíamos realizar con él. Entonces empezaron a existir los lenguajes de alto nivel para que haya una relación de interpretación mucho más rápida de las acciones que nosotros necesitamos, sean compiladas, traducidas a código máquina o código binario, para que sean ejecutadas y dar la salida correspondiente. ¿Me expliqué, Pablo? Jenny también tiene una pregunta. El compilado normalmente vamos a explicar de otra manera, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de compilados, ¿sí? El compilador vamos a hacer nosotros de cierta manera utilizando un software compilador, ¿sí? Donde vamos a ingresar las acciones de nuestro lenguaje para que sea interpretado por el mismo sistema, ¿sí? O el espacio de memoria que hemos tenido, sea traducido y ahí sea ejecutable. Una compilación es un conjunto también de interpretación, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar un sistema compilador, como puede ser un Eclipse, IDE, a ver, les voy a dar otro ejemplo, nuestro Visual Studio Code, ¿sí? Podemos utilizar Android Studio. Todo eso van a ser por ahí los diferentes sistemas compiladores que nos van a ayudar a nosotros a generar las acciones para ser compiladas, interpretadas, traducidas a código máquina y ahí ejecutadas, ¿sí? ¿Me expliqué bien en esa parte? Bueno, ahora, nosotros por ahí, utilizando algunos compiladores, por ahí hay veces que no todos los dispositivos
van a poder interpretar de una manera correcta lo que nosotros estamos queriendo llevar a cabo, ¿sí? Nosotros tenemos también por ahí a veces una alternativa intermedia a los compiladores y a los diferentes intérpretes, que son las máquinas virtuales de proceso. Esto quiero nombrarlo, está en el material de estudio, después si lo quieren leer, es como para tocarlo un poco, pero lo ven más adelante conmigo en tercer año en otra materia que se llama Nuevas Tecnologías, ¿sí, chicos? Es para que lo tengan en su conocimiento, pero no nos vamos a ir profundizando mucho todavía en esto, ¿sí? ¿Sí, Valen? Veo que tenías una pregunta, Valen. Java nosotros es un sistema normalmente, un lenguaje, ¿cómo puedo definirlo mejor? Es un lenguaje compilado Java, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué razón nosotros nos podemos definir más como un lenguaje compilado que interpretado, ¿sí? Ahora un poquitito más adelante doy el ejemplo de por qué nos definimos como un lenguaje compilado, ¿sí? Si me aguardas un ratito ya llegamos a esa parte. Como venía hablando, ¿sí? Como venía diciendo, la alternativa intermedia a los compiladores que nosotros podemos tener o a los intérpretes son las máquinas virtuales de proceso. Las máquinas virtuales a nosotros nos permiten la ejecución de los códigos intermedios, ¿sí? Generalmente el lenguaje máquina y el lenguaje programación, ¿sí? Se va a encargar por ahí de generar, como bien lo dice su nombre, una máquina virtual o un espacio de almacenamiento para la interpretación y la compilación del código, ¿sí? Nosotros podemos utilizar las máquinas virtuales, ¿sí? Para que un programa escrito en un determinado lenguaje, una vez compilado en el lenguaje intermedio, ¿sí? De la máquina virtual que vamos a estar utilizando, sea ejecutado de manera física, ¿sí? En cualquier dispositivo, ¿sí? La desventaja que nosotros podemos tener en este caso va a ser el sacrificio del desempeño agregado a la complejidad que nosotros le demos a esta máquina virtual, ¿sí? Si nosotros no tenemos, ¿sí? En este caso, habilitado o queremos que funcione en cualquier tipo de dispositivo, nosotros vamos aplicando diferentes acciones o virtualizaciones para que nos sirvan cualquier tipo de dispositivo, ¿sí? Es como que si nosotros queremos, le doy un ejemplo así pequeño, realizar un sistema que funcione también en Mac, por ejemplo, de Apple, nosotros podemos generar una pequeña máquina virtual que se encargue de que el proceso sea interpretado en el lenguaje que nosotros estamos trabajando y sea compatible con este tipo de sistema operativo que normalmente es totalmente contrario a Windows, por así decirlo, ¿sí? Nosotros podemos generar, como venía hablando Valen, ¿sí? Diferentes máquinas virtuales con Java, con Python, como nos dijo Milagro recién, que está preguntando, también es un lenguaje compilador, ¿sí? Que normalmente se utiliza mucho para lo que son diferentes procesos o cálculos, ¿sí? Normalmente es la base, la idea de Python, ¿sí? Si quieren les puedo dejar, les voy a dejar en el aula virtual una descripción entre ambos para que lo vayan viendo, si alguno está interesado en ir investigando un poco más
a razón de cada uno, ¿sí? Les voy a ir dejando algunos ejemplos en videos cortitos para que lo puedan ir viendo, ¿sí? Nosotros podemos generar con esos tipos de lenguaje las máquinas virtuales para que sean compilados y traducidos para que sea ejecutado en cualquier tipo de máquina, ¿sí? Si nosotros, justo a ver si puedo abrir un ratito aquí el material de lectura. Si me guardan un segundo, ya les comparto otra pantalla, ¿sí? Ahí va, vamos a compartir ese gráfico un ratito, ¿sí? Si nosotros nos centramos en el programa, ¿sí?, de Java o nuestro lenguaje, como nosotros vamos a estar hablando, ¿sí?, a través del compilador con el que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sí?, puede ser, como dije, los ejemplos, el Visual Studio, el Eclipse o diferentes otros tipos de compiladores o IDE para trabajarlo, nosotros vamos a estar generando una pequeña máquina virtual, un Java Bytecode Program, ¿sí? Es un ejemplo, que nos va a permitir un intérprete que sea interpretado por Mac OS, para Windows y para Linux, ¿sí? Nosotros podemos generar una pequeña máquina virtual que nos va a permitir que sea interpretado por cualquier tipo de sistema operativo, ¿sí?, sin las restricciones que corresponden a cada uno, ¿sí? Normalmente nosotros podemos estar escribiendo un programa Java orientado a usuarios de Windows. Nosotros podemos, a través de la máquina virtual, ampliar nuestro margen, ¿sí?, de llegada a los diferentes sistemas operativos con los que nos podemos encontrar, ¿sí? También podemos dirigirnos o orientarnos a las definiciones según su tipo de paradigma. Acá hay un poco más de explicación de lo que es la pregunta que me hizo Valen y Milagros. Nosotros vamos a estar separando normalmente los diferentes tipos de lenguajes para que sean compilados, ¿sí?, según la acción que vamos a estar realizando. Pueden ser imperativos, funcionales, lógicos, estructurales, modulares, dirigidos a eventos, orientados a objetos, ¿sí?, o orientados a diferentes aspectos, ¿sí? Normalmente, ¿sí?, voy a hacer un puntapié en esta parte. Java es un programa para que sea compilado y orientado directamente a objetos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien la definición. Y Python es para que sea compilado e interpretado para que realizar diferentes funciones lógicas, estructurales, ¿sí?, y definido más a ciertos eventos, ¿sí? Son diferentes los tipos de lenguaje que nosotros podemos encontrarnos dentro de las acciones que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, los lenguajes imperativos, que va a describir la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado o acciones. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le van a indicar al computador cómo realizar una tarea. Son los diferentes sistemas que nosotros por ahí utilizamos para generar software para PC, ¿sí?, donde van a indicar directamente al hardware cómo realizar una tarea en específico. El ejemplo más directo es BASIC, que normalmente ya no se está utilizando, y C, que normalmente se actualizó a C++ o C#, que es la otra versión, ¿sí? También tenemos los lenguajes funcionales, que están constituidos únicamente a realizar funciones matemáticas, ¿sí? Ahí también nos podemos encontrar un poco con lo que es Python. A los lógicos, que se basa en la definición de reglas lógicas para luego, a través del motor de inferencias lógicas, responder preguntas planteadas al sistema. En este tipo de lenguaje es donde nosotros nos encontramos, ¿sí?,
con la acción o la incorporación de la base de datos, ¿sí? Donde nosotros realizamos la carga de los datos y a través de los lenguajes o las instrucciones lógicas solicitamos que nos regrese información ya almacenada, ¿sí? A través de un cierto motor. Tenemos los diferentes lenguajes estructurados, que nos dice que la programación está dividido en bloques, en diferentes procedimientos y funciones que pueden no comunicarse entre sí. Y además la programación se controla con secuencia, selección e interacción, ¿sí? Nosotros vamos a centrarnos en este módulo, ¿sí? En programación 1, a este tipo de estructura, ¿sí? Para dar una idea de cómo trabajan los diferentes sistemas y las diferentes acciones que vamos a realizar. Podemos tener nuestra estructura algorítmica con una secuencia de asignación de un valor, una entrada, una salida, ¿sí? De una acción, condicionales simples o múltiples, ¿sí? Donde trabajamos con interacciones booleanas, un sí o un no, ¿sí? Para saber cómo o qué circuito va a llevar la acción que nosotros estamos realizando, o acciones cíclicas, hacer para, hacer mientras o repetir hasta. Todos estos tipos de estructuras nosotros podemos realizarlos prácticamente en cualquier tipo de lenguaje. Nos vamos a encontrar siempre con las estructuras de control en cualquier tipo de lenguaje, chicos, ¿sí? Pero normalmente está más basado en este tipo de lenguaje de programación, los orientados a objetos y a eventos, ¿sí? Tenemos los lenguajes modulares, ¿sí? Consiste en desarrollar programas a partir de un conjunto de módulos. Los módulos son interdependientes y son codificados y compilados por separado. Nosotros vamos a estar realizando un programa a raíz de un problema generalizado, ¿sí? Que nos puede derivar a otro subproblema y a otro subproblema, ¿sí? Pero tal cual lo dice de esta manera, cada sección va separada a raíz de la acción que debe corregir, ¿sí? Nosotros tenemos que interpretar con una estructura de control que si la acción que nosotros realizamos realizó o resolvió el problema que nosotros necesitamos, si realizó, genera el fin. Si no la realizó, nos genera un subproblema y vamos siguiendo este ciclo, ¿sí? Hasta poder completar todos los módulos que hemos generado dentro de nuestro programa, ¿sí? Podemos tener los diferentes tipos de lenguaje de programación dirigido a un evento. Nosotros vamos a estar realizando nuestro código a base de una necesidad de un evento o una acción, ¿sí? Que estemos solicitando, y se va a mantener en un bucle. Como dice la definición, en este paradigma la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que ocurren en el sistema o que ellos provoquen, ¿sí? Nosotros normalmente vamos a estar utilizando esta sección de programación dirigida a eventos, por ahí a acciones que nosotros estamos esperando o acciones que escapan por ahí de nuestra necesidad. Les voy a dar dos ejemplos. Puede ser a un evento, ¿sí? Que a raíz de un sensor que esté trabajando, cierra el sensor, ¿sí? Localiza el evento y genera el bucle de procesamiento, ¿sí? Cierra, por ejemplo, un sensor, nos habilita otras partes de nuestra máquina, ¿sí? Genera un bucle de procesamiento de diferentes mensajes y nos lleva a las diferentes acciones, ¿sí? O en un caso de un bucle o de una acción inesperada, ¿sí? Puede ser la famosa falla del sistema, nos genera a nosotros el mensaje de error, entra en el bucle, ¿sí? Y nos da la opción de intentar solucionar o cerrar el programa, ¿sí? Está dirigido a cierto evento dentro de la acción en nuestra computadora, ¿sí? Los lenguajes orientados a objetos o a las acciones, como Python o como Java, es
o expresa, mejor dicho, un programa como un conjunto de objetos que colaboran entre ellos para realizar tareas, ¿sí? Nosotros indicamos con nuestro lenguaje las diferentes tareas o acciones que queremos que realicen cada objeto dentro de nuestro sistema, ya sea la apertura de una ventana, la interacción con una realidad virtual, ¿sí? Para que trabajen en conjunto. Nosotros indicamos a través del objeto que nosotros queremos realizar o accionar con este tipo de lenguaje, ¿sí? Nosotros podemos automatizar lo que son nuestros procesos y que se generen que se activen de una manera automática para realizar la necesidad que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Podemos tener también orientado a aspectos, ¿sí? A ciertas acciones, ¿sí? Este tipo de programación pretende lograr la independencia de los diferentes módulos que nosotros hayamos realizado. De esta manera podemos lograr menor dispersión en nuestro código. Nosotros realizamos nuestro bloque de código orientado a cierto aspecto. Este tipo de código, como vemos en la imagen, podemos destinarlo a que la acción la realice en conjunto con el objeto para actualizar la pantalla, realizar un respaldo, verificar la estabilidad de nuestro sistema, ¿sí? Si nosotros por ahí lo tenemos totalmente desordenado, ¿sí? No generamos un código que hasta para nosotros que somos los que estamos generando no lo podamos interpretar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que llevar cierto orden o estructura a los aspectos que nosotros vamos a estar generando con nuestro código, ¿sí? Para que quede de la siguiente manera: con nuestro código, los módulos definidos, el procedimiento que queremos realizar, con un control de flujo de la información, de las acciones elementales que nosotros estamos indicando para el tratamiento o la relación con los datos, ¿sí? Tenemos acá todos los tipos de programación que nosotros podemos realizar: procedimental, modular, estructurada, orientada a los eventos, objetos o una programación genérica, ¿sí? Nosotros tenemos siempre que buscar, chicos, que nuestro código al momento de realizarlo esté lo mejor estructurado posible. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no solemos trabajar solos al momento de realizar nuestro código, ¿sí? Normalmente se suele trabajar en un equipo. Tenemos que lograr que cualquiera que pueda venir a continuar o a trabajar en conjunto con nosotros pueda interpretar las acciones que nosotros estamos queriendo realizar, ¿sí? Lo que vamos a intentar en programación 1, en esta materia, es poder comprender cada uno de los procesos que hemos visto, ¿sí? A través del pseudocódigo que vamos a estar utilizando, poder comprender las diferentes entradas y salidas que nosotros podemos realizar, que podemos obtener, los diferentes almacenamientos, asignaciones que podemos generar a una variable. Ya nos vamos a centrar un poco más en esas definiciones, ¿sí? Para poder obtener el diseño de los diferentes algoritmos que nosotros queremos realizar, ¿sí? Para poder desarrollar nuestro sistema. Si nosotros nos centramos en los lenguajes de algoritmos, podemos tener los algoritmos gráficos y los no gráficos, ¿sí? El algoritmo va a ser definido como la resolución del problema en el ámbito que nosotros vamos a tener, ¿sí? Van a presentar ciertas características, comenzando por los elementos intervinientes, ¿sí? Podemos decir que se encuentran compuestos por como venía diciendo, procedimiento de entrada, salida, la interpretación de la información de la asignación que nosotros podemos definir en una variable, ¿sí? Para lograr el objetivo que nosotros estamos necesitando. Nosotros nos vamos a centrar en los dos procesos. Vamos a ver la parte de un algoritmo desde un gráfico, ¿sí? Para interpretar
cómo se va moviendo la información dentro de nuestro programa, los diferentes procesos, comprender esa parte y la parte no gráfica, que va a ser nuestra parte de pseudocódigo, ¿sí? El lenguaje algorítmico no gráfico, una mezcla entre el lenguaje natural y el lenguaje de programación, con sus reglas sintaxis igual que un lenguaje de programación y bien definido por todas las estructuras, ¿sí? Eso va a ser la parte de lenguaje de no gráfico. Y la parte gráfico, donde nos vamos a centrar en los diferentes diagramas de flujo o diagramas de sistema, teniendo en cuenta las entradas, procesos y salidas con sus gráficos correspondientes a cada uno, ¿sí? Para resolver los diferentes inconvenientes o cuestiones que vamos a ir presentando para poder ir resolviéndolo, ¿sí? La idea es que sea un ida y vuelta bastante práctico, chicos, para que lo podamos ir llevando lo mejor posible. La idea es que se vayan comunicando conmigo a través de los chats, la sala de chat activa los días lunes y miércoles, ¿sí? De 6 a 20 horas, donde pueden ir realizando sus diferentes cuestiones, los foros habilitados en cada una de los módulos, ¿sí? Para que no se queden con ninguna duda, chicos, ¿sí? Está habilitado ya, me había solicitado una de sus compañeras, me había preguntado para descargar el programa de pseudocódigo que vamos a estar utilizando. Ya está el link en el aula virtual, como también un pequeño video de introducción al manejo, ¿sí? De este programa, algunas cositas básicas. No se preocupen, lo vamos a volver a ver paso a paso para que nadie se pierda, ¿sí? Para lograr comprender todo el ciclo del movimiento de la información y de las diferentes acciones que nosotros queremos obtener con un programa que vayamos a realizar, ¿sí? Comprender perfectamente desde el inicio al fin la entrada, proceso de información que hemos ingresado y la salida del resultado en búsqueda del objetivo que nos plantea la necesidad de nuestro programa, ¿sí? ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta acá? Sí, yo instalé PCInt. Sí. Y lo dejé todo por defecto, está bien, ¿no? Sí, por defecto normalmente van a ver al costado a la derecha ya el asistente de algunas acciones, ¿sí? Que vamos a ir poder realizándolo. A ver, voy a... Sí, comandos, leer, escribir, asignar. Claro, a ver, acá lo abro un ratito para que pueda... No, a ver, porque recién empecé a cursar al lunes y estoy como poniéndome a tiro con las materias. No, Claro. Todavía no he podido llegar a leer el material, pero ahora me voy a sentar a leerlo, así que nada. Perfecto. Estaba bajándolo del PCInt, ya lo instalé, así ya lo tengo listo. Perfecto. Sí, van a verlo al costado los diferentes comandos para que inclusive si ustedes lo empiezan a tocar, les da una ayuda rápida que les indica las acciones que está realizando cada una de las acciones, los comandos, ¿sí? Tenemos una lista de variables al costado, operadores funcionales con los que vamos a ir trabajando. Es un programa bastante sencillo de utilizarlo, ¿sí? Y la idea de por qué utilizamos el programa es justamente por eso, chicos. La facilidad que nos brinda a nosotros con el lenguaje natural, ¿sí? Que nosotros vamos a estar trabajando, puedan comprender cada una de estas acciones, cada uno de los comandos. Porque, ¿cuál es el problema que me di cuenta a razón de la pregunta que le hice en el foro? Tenemos compañeros que han realizado, ¿sí? Diferentes cursos de algunos lenguajes orientados por ahí. Me han dicho que han visto JavaScript, que han visto Pascal, ¿sí? Y por ahí no comprenden algunas de las acciones que hay que realizar, ¿sí? Se pierden en ese sentido. Por eso nosotros en Programación 1 utilizamos este pseudocódigo para interiorizarnos primero, comprender cómo trabaja la estructura de una codificación, de un algoritmo, ¿sí? Para poder llevar a cabo las acciones. Entonces, en Programación 2 o 3
ya tienen este conocimiento de cómo funciona una estructura, ¿sí? Y ya se dirigen al lenguaje en sí en directo. Ya se interiorizan en el lenguaje puro, por así decirlo, ya sea lo que fuesen a utilizar, PHP, MySQL, lo que sea directamente, y comprenden la estructura que tiene que seguir el sistema que están realizando, ¿sí? Sí, Milagros, veo tu pregunta acá. El material del segundo módulo, para que lo vayan viendo, ya va a estar habilitado entre el viernes y el lunes para que lo vayan leyendo, ¿sí? Para mañana viernes ya les voy a estar habilitando, ¿sí? Para que lo vayan viendo. Voy a ir agregando también en cada uno de los módulos. Me gusta mucho agregar videos cortos para que se pueda comprender, para que no quede nada en el aire, ¿sí? Por ahí si nos centramos, damos la clase siguiente, por ejemplo, que hablemos de variables, voy a buscar... ¿Cómo? La biografía también se puede usar también. Claro, en cada módulo está cada uno de la biografía realizada correspondiente a cada tema, chicos, ¿sí? Después, lo que es biografía externa, yo suelo ir agregándole también para que puedan ir complementando, ¿sí? Y quede bien reforzado cada uno de los ámbitos que vayamos viendo dentro de los temas, ¿sí? Normalmente esa es la manera en que yo suelo trabajar, ¿sí? Busco que cuenten con toda la información, con todos los recursos que puedan tener, para que se vayan no solo con lo básico correspondiente a la materia, sino que intentemos ir un poco más allá de todo esto, ¿sí? Que podamos siempre estar un paso más adelante de lo que tenemos establecido de por sí en la materia, ¿sí? Es lo que me gusta intentar lograr, que ustedes puedan llegar al siguiente módulo de programación 2 con todo comprendido, inclusive si llego con un poco más, que puedan arrancar el siguiente módulo con todos los conocimientos para que no les sea difícil a ustedes poder enganchar y seguir llevándolo adelante, ¿sí, chicos? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Ninguna, yo ninguna. Bueno, entonces, esto sería todo por la clase de hoy, ¿sí? Yo me voy a corto acá la grabación, lo dejo para que lo editen los chicos y lo suban al aula virtual, ¿sí? Pero voy a estar conectado a la sala de chat que está en la sección de presentación. Por ahí, por si alguno quiere hacerme alguna otra pregunta, le surge alguna otra idea, ¿sí? Yo normalmente estoy ahí todo el tiempo mirando, chicos, ¿sí? No tengan miedo, por favor, de preguntarme, ¿sí? Como les decía en el mensaje que les mandé a todos por el aula, estamos todos para aprender, chicos, ¿sí? No tengan miedo a participar. No hay preguntas sencillas, no hay preguntas básicas. Si ustedes tienen alguna necesidad de preguntar, háganlo, chicos, ¿sí? Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de miedo a que por ahí otro compañero diga, miren lo que está preguntando. No, ningún tipo de miedo en la materia ni conmigo, ¿sí? Toda unidad 1 estará en el parcial, inclusive el PowerPoint. Sí, normalmente lo que es parcial, primer parcial, ¿sí? Está la unidad 1, 2 y 3, ¿sí? Se van a realizar preguntas que están en la parte del PowerPoint, en la parte de la unidad didáctica, ¿sí? Con los temas que estamos dando, y algún otro agregado que vayamos dando en lo que son materiales complementarios, ¿sí? La idea es que ustedes aprendan todo, chicos, que puedan salir con la mayor cantidad de conocimientos de mi materia, ¿sí? De esa manera es como a mí me gusta trabajar, chicos, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, esto sería todo por hoy. Nos estamos viendo nuevamente en la clase del día jueves de la semana que viene, ya para tratar
la unidad 2, ¿sí? Yo el viernes le habilito para que ya vayan leyéndolo. Si pueden y quieren, ya vayan tomando nota de algunas preguntas por ahí, alguna parte que no entendieron y ya lo vamos viendo, ¿sí, chicos? Los espero a todos el día viernes y, el día jueves de la semana que viene, y que tengan un muy buen fin de semana.